Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos en una emisión más de Neoconsecuencias. El día de hoy vamos a tener oportunidad de platicar, pues ya hace rato platicamos, le dije colega, pero ustedes sabrán y verán por qué, con Gabriel Aguirre Marín, socio fundador del Centro Catálisis, y con Francisco Rojas, director general de la revista Neo. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gustazo estar contigo. Señor, muy buenas noches. Buenas noches. Así nomás. Buenas noches, espero que les resulte interesante el programa de hoy. Tenemos un invitadazo. Así es, y creo que pues hay que empezar con la parte más, pues no sé, como por dónde te gustaría, porque cualquier ángulo que tomemos, este trabajo que has tenido, que te vincula con la política, con la iniciativa privada, en una formación de la Facultad de Ciencias Políticas. La 3 veces H, Facultad de Ciencias Políticas. Así es, bueno, pues los que tuvimos el placer y gusto de pasar por esa emérita facultad, hay un trabajo, y es lo que platicábamos hace un rato, y creo que es algo que la gente como que debería entender y empezar a conocer mejor, que es el cabildeo, ¿no? Y el cabildeo ya se aplica de muchas maneras, y creo que esto tiene un proceso muy importante, tanto de relaciones públicas como del conocimiento mismo de lo que pasa en el cuerpo social. Es correcto. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Claro que es bien importante conocer de este y otros temas, particularmente pues el cabildeo como una forma de incidencia democrática, ¿no? Hoy día no cabe duda que los diversos organismos empresariales, sociales, tienen propuestas que hacer directamente con aquellos que toman decisiones. Hablo pues del Congreso de la Unión, los diputados, los senadores, el propio presidente de la República, ahora más pues los gobernadores, los congresos estatales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para que estos organismos, estas organizaciones, incluso empresas, claro que es legítimo, puedan buscar acceder y poder influir en un ánimo de bien común con respecto a las decisiones de política pública, de proyectos gubernamentales? Pues así es como nace el cabildeo, ¿no? El lobby, este lobby, este espacio previo en el cual antes entraban los parlamentarios, ¿no? Y ahí había un espacio para poder hablar y poderles explicar a quienes tomaban las decisiones, pues qué impacto pudiesen tener si votaban en favor o en contra de un dato, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese fue un elemento de aprendizaje muy, muy rápido por parte de la sociedad democrática mexicana. Estamos hablando de, pues, el cabildeo se empezó a dar de manera mucho más activa a partir de 1997, en el cual el PRI dejó de tener una predominancia absoluta en los congresos y donde hubo mayor participación, mayor apertura por parte del propio sistema político para poder encontrar y poder dialogar con las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí ha habido un cambio en la estructura por parte de los organismos empresariales, de los organismos sociales, para poder tratar de incidir, de influir en las decisiones de política pública del Congreso, del Poder Ejecutivo en los 3 niveles, ¿no? Oye, Gabriel, tengo una duda. Yo no tengo conocimiento de qué es lo que, o más bien, defíneme un poco qué es lo que es el cabildeo, porque desconozco el término. Yo lo reduzco a una acción ciudadana. Es decir, todo aquello que a ti como ciudadano te preocupa modificar de tu entorno, tienes todo el derecho, tienes toda la capacidad para poder ir a hablar con tu diputado local, diputado federal, con tu senador, con el delegado, para poder tratar de incidir en la modificación de tu entorno.
Ese es el cabildeo. Ese proceso de influencia, ese proceso de incidencia política, lo podríamos llamar cabildeo en su expresión primaria, ¿no? En el cual el ciudadano preocupado por la inseguridad, porque en la esquina asaltan, porque hay un bache a 300 metros, porque en la escuela de mis hijas alrededor hay diferentes puestos ambulantes, ¿no? que provocan un esquema de inseguridad. Quiero modificar eso. ¿Con quién tengo que hablar para que eso se modifique? Ahí ya estás haciendo cabildeo, ¿no? Y lo mismo las organizaciones empresariales, los organismos sociales, los organismos, digamos, vinculados a causas específicas. Quieren que el país se transforme, quieren que el mundo se transforme, buscan cómo hacer, con quién hablar, para que las cosas se den en el sentido que ellos quieren, ¿no? Es un proceso mínimo, por decirlo sencillo, de explicación del cabildeo, ¿no? Y nos lleva, fíjate, Francisco, que platicando con Gabriel un poco antes de que entráramos al aire, me recordó mucho, ¿cómo se llama nuestro amigo que hablamos de relaciones públicas? ¿A cuál de todos? El que... Saca el directorio. Sí, espérame. ¿El que vino la semana pasada? ¿Qué fue de la semana pasada? Sí. El que nos dijo lo de la mercadotecnia, de nuestro trabajo. No, sí, fue... sí, fue Jorge, ¿no? No, la semana pasada fueron 2 de EBC. La antepasada, entonces. La fue antepasada. La antepasada. Sí, ¿y por qué? Jorge Carrillo. Jorge Carrillo. Y que además, bueno, su fuerte es las relaciones públicas, claro. Y resulta que nos hablaba un poco del manejo de crisis. Apasionante el tema. Y veo y advierto que tú pues un poco tienes ese trabajo y que es muy importante, es decir, empezaste como que con el antecedente principal que es el lobista o sí, lobby, correcto, que de ahí nace todo este proceso. Es que era la gente que cazaba a los senadores, a los diputados en el Congreso en Estados Unidos, en el lobby, antes de que no podían entrar al salón de plenos. Está prohibido, ¿no? Pues en muchos lugares todavía sigue siendo el recinto en el cual solamente entran los parlamentarios, aquellos que fueron electos para representar a la ciudadanía, ¿no? Y entonces había que cazarlos desde el momento que se bajaban del automóvil y a correr y hablar con ellos. Y entonces un trabajo de lobby era que lograbas decirle de la entrada hasta que llegaba al pleno. Exacto. Y ahí ya decía, véame después, ya lo logré, porque era conseguir esa entrevista, porque a lo mejor había un comité o había un grupo que le interesaba mucho hablar con ese senador o con ese diputado para que le explicaran un problema. Pero si no tienes ese tacto que se obtiene un poco cuando manejas relaciones públicas, es correcto, pues por más que lo tengas enfrente y por dónde lo abordo y qué le digo, no le vaya a caer mal el comentario, etcétera, ¿no? Sí, claro. Esto es algo que, reitero, a mí me da muchísimo gusto que temas como que el cabildeo, las relaciones públicas, se hayan profesionalizado de una manera tan rápida en México. O sea, antes había una estructura informal, ¿no? Nos platicaba, en la antesala platicábamos un poco cómo se dio un poco este proceso alrededor del Tratado de Libre Comercio en su momento, ¿no? Uh-huh. Quizá uno de los primeros ejercicios formales del gobierno mexicano, mandando a especialistas en aquel momento, ¿no? Sobre todo, pues, chavos preparados en el extranjero que más o menos entendían la dinámica del Congreso americano, pues, tratando de influir a los propios senadores, a los congresistas en torno al propio Tratado de Libre Comercio. Pero cómo es eso que suena, digamos, muy estructurado, pues en muchos sentidos se dio en el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Prueba y error. Y en México me parece que el cabildeo se hacía en muchos sentidos informal, ¿no? Las relaciones públicas igual, a quién conoces, quién de cierto nivel le caes bien, a qué personajes de muy buen nivel puedes tener acceso. Y eso era lo que se hacía antes, es decir, regularmente el proceso de cabildeo o de relaciones públicas también vinculado, pues tenía que ver con a quién conoces en tal lugar, ¿no? Si conocías al subdirector, al director o al líder parlamentario en aquel momento de los dos principales partidos políticos, pues bien, ¿no? Ya había un avance. Pero la verdad es que el ejercicio del cabildeo se ha venido profesionalizando en un trabajo de inteligencia, es decir, de saber quién realmente tiene influencia y en qué sentido, de saber qué decir, ¿no? Lo que decías claramente,
tienes 2 minutos para poder hablar con un congresista, con un senador, con un diputado. No puedes perder tiempo. Tienes que saber exactamente qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir y cuál es el impacto de la iniciativa o del problema que quieres tratar, ¿no? Y eso también ha sido, soy comunicólogo, pues gracias a que comunicólogos han sabido meterse esta ruta, ¿no? A las relaciones públicas, al cabildeo, para saber decir cómo tienen que decir las cosas, a qué audiencia, ¿no? Lo mismo desde el lado de los medios de comunicación, cómo una iniciativa haces que el público en general pueda tomarla en cuenta como algo positivo, algo que puede ser tan árido como pues el proceso fiscal, algo que puede ser tan árido como la repercusión de una iniciativa en materia de seguridad social o en materia de laboral o medioambiental. ¿Cómo haces para que la gente pueda apoyarte con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Y pueda ver que esas iniciativas pueden tener un impacto en su propia vida, ¿no? Y aquí te lleva de la mano un poco esta posibilidad del enlace que tú consigues de vincular un órgano fundamentalmente de iniciativa privada, que es la Coparmex. Así es. Y enlazar con el Congreso aquí en México. Es decir, se antojaría como que, pues qué raro que en un órgano con las características de Coparmex pueda convivir con un Congreso. Pero ese enlace que además te llevó a crear, después ya que estoy viendo esta gestión de que el capital político, es correcto, pues es un poco, te lleva un poco de la mano, ¿no? Había que conseguir primero ese primer enlace de una manera tal que hay un reconocimiento. Tú sabes quiénes son quienes están en el Congreso, como ellos saben qué es la Coparmex. Sí, digo, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Primero, señalarle a nuestro público que pues, la Coparmex es un sindicato, ¿no? La Coparmex es un sindicato de empresarios. La Confederación Patronal de la República Mexicana, a diferencia de las cámaras, ¿no? Que se agrupan por sector, en Coparmex afiliamos empresarios, ¿no? Solo empresarios. El 90% de estos empresarios somos pequeños, medianos, y el restante pues son grandes empresas, ¿no? Entonces, somos alrededor actualmente de 36,000 empresas en todo el país. Uh-huh. ¿Perdón, cuántas? 36,000 empresas en todo el país. ¿En Coparmex? En Coparmex. En la Confederación Patronal de la República Mexicana, que está dividida... Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué significa Coparmex? Pero es... La Confederación Patronal de la República Mexicana. Perdona mi poca cultura de gobierno, pero ¿a qué se refieren con patronal o...? Somos empresarios, patrones. Ah, por ser patrón. Así es correcto. Así como hay sindicatos de trabajadores, ajá, este es un sindicato de empresarios. Entonces nuestra primera labor es la de representar empresarios. Representar los intereses de los empresarios, así es, ante el gobierno. Ante el gobierno, ante los embates posibles de los congresistas, ante todo aquello que pueda afectar la libre empresa y el desarrollo adecuado de las propias empresas, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar porque hay que hacer una pausa y tocaste un punto muy importante que ahora vamos a retomar regresando de nuestra primera pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620 y un WhatsApp. Ah, ya a ver, aquí lo tengo. Te lo debo al principio. Regresando del corte empezamos con eso. Volvemos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, estamos de regreso y además Francisco ya encontró el WhatsApp. Sí. ¿Y es él? 55 60 35 37 41. A través de este número nos pueden hacer preguntas para nuestro invitado Gabriel Aguirre, si tiene alguna duda, comentario o inclusive estar de acuerdo o en desacuerdo, pues que lo podamos platicar. Muy necesario en estos tiempos estar de acuerdo. Entonces, repito, 55 60 35 37 41.
Fíjate que lo que mencionabas hace un rato, la Coparmex, México se caracterizó por muchos años por ser tener una estructura corporativa. Es correcto. Y todo se manejaba a través de cámaras o de sindicatos, y los sindicatos se confederaban. Así es. De ahí que estaba la Confederación Nacional Campesina, estaba el Congreso del Trabajo, estaba la Confederación de Trabajadores de México, y todo se manejaba de esa manera. Y las cámaras se manejaban, pero por giros. Sí, Confederación de Cámaras Industriales, ¿no? Y La entonces, de la industria de la transformación, la Canacintra. Dice, pero resulta que hay algo que nos hace común, que es ser empresario. Es correcto. Y ser patrón. Es correcto. Y resulta que en las reuniones, pues sí, van los de la industria de la construcción, van los de las manufacturas, pero el Consejo que Nacional Agropecuario, que fue una institución que surgió en primera instancia de Coparmex, por ejemplo. Exactamente, sí, y entonces dicen, no, pues es que tenemos que hablar nosotros. Si nosotros como empresario, nosotros como patrón, que tenemos nuestras propias necesidades y me tienes que tomar en cuenta como yo te tomo en cuenta a ti. Correcto. Y la mejor manera que se encuentra es crear justamente la Confederación Patronal. Sí, la Confederación Patronal tiene una larga historia. Su fundación fue en 1929. Es una institución ya bastante crecidita. De pelos blancos. De pelos blancos, pero muy fuerte, como se nota a través de ahora del liderazgo de Gustavo de Hoyos, ¿no? Tremendazo líder empresarial. Y sí, ciertamente, visualizando este grupo de empresarios de todo el país reunidos en Nuevo León, se empiezan a visualizar que el país va a cambiar, ¿no? Entonces, imagínate, 1929, lo convulso que era en aquellos momentos también nuestro país, e identifican claramente que necesitábamos un órgano que pudiese defender los intereses de los empresarios, no a través de la figura de cámara, porque hay cámaras incluso más longevas que la Coparmex, como es la Cámara de Comercio, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es la más longeva, y lo que empiezan a visualizar es, tenemos que generar un proceso que nos ayude a generar un proceso de defensa del sector empresarial. Y no se quedan ahí, se quedan en generar un proceso de formación de los empresarios, tener una ideología, tener un conjunto de principios y valores, que es lo que nos ha dado como mucha cohesión, un proceso de fortaleza que con los años se nota, ¿no? Y me parece que la Confederación, la Coparmex, ha tenido momentos extraordinarios a lo largo de su historia. A través de la Coparmex, pues bueno, se ha propuesto la formación, por ejemplo, del Banco de México, ¿no? Uh-huh. La formación del Instituto Nacional Electoral, la formación incluso, por ejemplo, de lo que hoy conocemos como estos institutos que digamos no forman parte del gobierno, pero que sí siguen, digamos, revisando toda una ruta de análisis de lo económico, de lo político, de lo social, ¿no? Entonces, la Coparmex no solamente se ha quedado en el interés meramente de lo empresarial, ¿no? De lo económico, sino que a lo largo de los años ha propiciado un ánimo de propuesta en otros temas que tienen que ver con lo educativo, con el medio ambiente, por ejemplo, el combate a la corrupción recientemente, muy necesario, ¿no? En este país. En fin, o sea, no solamente la Coparmex se queda en un ánimo de propuesta hacia lo fiscal, por ejemplo, que es, digamos, de lo que más nos pega como empresarios, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, ahora con el tema de combate a la pobreza o el desarrollo social, el desarrollo, por ejemplo, del incremento de los salarios mínimos, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el sector empresarial iba a ser alguien, un ente que fuera el primero que empezara a pedir hay que aumentar los salarios mínimos en este país, ¿no? Y eso me parece que son elementos bien interesantes por parte de la Coparmex que el público debiese conocer, ¿no? En su momento, cuando a mí me tocó coordinar los trabajos de cabildeo, traíamos un ejercicio pues de tropicalización del cabildeo gringo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ustedes saben claramente que el cabildeo en estos lugares pues se hace mucho a través de la reelección, ¿no? Del financiamiento de las campañas, etcétera. Aquí, pues bueno, en ese momento todavía no había reelección, pero lo que hacíamos era, con esta penetración que tiene la Coparmex en todo el país, generamos un programa que le llamamos Acompaña a un legislador. Y no era otra cosa más que ponerle a un empresario, no a darle seguimiento personal, sino hacer un trabajo de vínculo, de una cercanía con todos los
los 500 diputados y los 128 senadores, para poder mostrarles la información de las propuestas más importantes que tenía Coparmex en ese momento. Fue un proyecto que desarrollamos de manera muy amplia y que tuvo buenos efectos, ¿no? Teníamos un mapa y un mapeo y un termómetro muy claro de lo que pasaba en el Congreso en aquel momento, y eran estos procesos de nueva influencia del sector empresarial, ¿no? Como tú lo mencionabas, pasamos de un momento muy corporativo en el que había pocos espacios, pocos momentos en los cuales pudiésemos acceder a decidir cosas, a un ánimo y a un ambiente en el cual pues el sector empresarial tenía algo que decir y buscábamos las formas para poder hacérselo saber a quienes tomaban las decisiones en ese momento, ¿no? Gestión de capital político, ¿qué sería o qué es específicamente esta gestión del capital político? Esto es un modelo que desarrollamos en el despacho, en Catálisis. El modelo de gestión de capital político no es otra cosa más que entender que las carreras de los políticos tienen un espacio para invertir igual como si se tratara de capital financiero, es decir, alguien que quiere hacer labor política debe entender que tiene debajo de él, ¿no?, una base social, que tiene un conjunto de valores, que tiene un conjunto de propuestas, y esa ruta lo hace poder tomar decisiones y poderse acompañar de una base social que lo sustenta, ¿no? Y lo que hacemos en este proceso en este despacho es una gestión de eso, es decir, definir claramente con los políticos qué es lo que quieren hacer, hasta dónde quieren llegar, en qué tiempo quieren hacerlo. Definimos claramente un conjunto de contenidos, es decir, cuál es la causa que lo sustenta, ¿no? No hay político sin causa, o por lo menos no debe haberla. Un político con una causa es mucho más fácil de engancharse con una base social, en este caso con un electorado. Si esa causa no tiene una propuesta, no tiene una ruta que pueda llegar a su fin, entonces estos políticos poco a poco se empiezan a desvanecer en el escenario. De ahí que podamos hacer junto con ellos este ejercicio de gestión de este capital, ¿no? Señalarles herramientas, porque es increíble, pero la mayoría de nuestros políticos no son profesionales, ¿no? Son políticos que se han hecho conforme a la experiencia, conforme al trabajo, pues digamos, partidario, que vienen desde abajo. Pero en muchas ocasiones se empiezan a capacitar, digamos, ya estando en sus respectivas instancias, ¿no? Lo que buscamos en esta ruta es que los políticos, y no solamente los políticos, porque es una metodología que no solamente va hacia los políticos, sino también hacia los organismos empresariales, ¿no? Hacia aquellos líderes sociales que quieren que sus causas se vean mejor, tengan mayor penetración, tengan mayor acceso con respecto a otros organismos o a otros personajes, ¿no? Entonces hacemos esa labor de seguimiento metodológico de personajes e instituciones para que puedan hacer realidad sus expectativas de incidencia política en un amplio espectro. Sí, y además fíjate que nace en un hito histórico importante, porque justamente en el 1929, nace el PRI. Así es correcto. Y el 29 nace el Banco de México. Uh-huh. Y resulta que no había interlocución por parte del sector patronal. Así es. Sí, hablaba con uno, sí, pues, con un ganadero quizá, pero él no podía hablar a nombre. Sí, con el más grande quizá, ¿no? Sí, pero no hablabas a nombre de. Así es. Y entonces había que crear esa representatividad que tuvo un papel muy importante, sobre todo en el siguiente periodo de gobierno, porque termina Calles con Cárdenas. Sí. Y es ahí donde viene este cabildeo, no cabildeo, sino viene este trabajo donde ya hablamos entre pares. Yo sé que el gobernador es la autoridad máxima, que el senador representa al Estado, que el diputado representa a distritos, el presidente, bueno, incuestionable, pero ellos ¿con quién hablaban? Claro. Entonces necesitaban un interlocutor que tuviera representatividad. Y entonces cuando empieza a trabajarse justamente este corporativismo a través de la Confederación Patronal. Así es. Sí, sin embargo la Confederación no nace en ese, digamos, aunque nace en este contexto, no nace en esta ruta de ser un interlocutor corporativo delante del gobierno. Más bien creo que la Coparmex siempre ha tenido un rol opositor interesante, ¿no? A diferencia de otros organismos que sí tenían como esta labor de generar un proceso de interlocución y quizá de incidencia con el gobierno,
la Coparmex desde un principio empieza a trabajar en un trabajo, en un ejercicio de base social. Es decir, en lugar de aglutinarse para tener, digamos, una presencia mayor y presentar un frente común ante el gobierno, que sí lo hicieron de inmediato, más bien lo que empezaron a generar es un proceso de base social, que es central. Es decir, a mí me parece que es muy importante. Un ejercicio en el cual la afiliación era voluntaria, desde aquellos momentos hasta la fecha. O sea, durante los años 70 y 60, la afiliación a algunos de los organismos empresariales era obligatoria. Tenías que afiliarte obligatoriamente a una cámara empresarial. Coparmex era, desde sus inicios, ya ha sido y es, un organismo de afiliación voluntaria. De tal manera que eso siempre nos ha dado una independencia muy amplia con respecto al gobierno. Es decir, no me estás ayudando, gobierno, al declarar que todos los empresarios, dado cual giro, tienen que obligatoriamente afiliarse y con eso yo recibo ganancias importantes, ¿no? Aquí somos los que queremos estar, nos afiliamos un año y si no queremos al otro año ya no estamos, ¿no? Pero si nos gusta la ruta ideológica, si nos gusta la ruta de participación, permanecemos en esta institución. Oye. Y así fue desde un inicio la Coparmex, digamos, pero en la ruta política sí sirvió, por supuesto, para que la Confederación, es decir, este cúmulo, esta agrupación de empresarios libremente afiliados a la Coparmex, tuvieran una voz de representación, una voz de interlocución delante del gobierno, señalando sobre todo las cosas que no nos gustaban. Reitero que a la Coparmex en sus inicios le tocó una etapa de oposición directa, por ejemplo, a la educación, pues sí, con alguna tendencia socialista que impulsó el gobierno de Cárdenas, a la instrumentación de varios elementos de la propia reforma laboral, ¿no? de las propias leyes laborales. Es decir, la Coparmex ha sido una organización francamente contestataria desde sus inicios, ¿no? De mucha propuesta, siempre con una propuesta, pero pues no dócil, ¿no? Hay que decirlo. Sí, preguntémosle a Echeverría, pero eso ya hablaremos de ese tema. Metemos en la pausa de la media y regresamos. Teléfonos en cabina 5553-4620, 5553-6620 y 5553-9620. Y ahora sí el WhatsApp. 5560-3537-41. Va más despacio. 5560-3537-41. Perfecto, regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Pues la verdad nos recuerdas mucho hitos en la historia de México que han sido importantes y que a veces no dimensionamos el peso específico que tienen los organismos, las instituciones. En este caso, la Coparmex como un cuerpo totalmente de iniciativa privada, donde hay un respeto, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, tú eres gobierno, yo soy iniciativa privada y podemos hablar entre pares. Así es correcto. Tú representas a un país y fuiste electo por un voto, aquí también es gente voluntariamente está afiliada y reconocen a un presidente que es el que, por cuestión simplemente de hacer más fácil las cosas, que pueda hablar a nombre de todos nosotros. Así es, y en un reconocimiento en el cual el empresariado comienza a hacerle saber a las autoridades que sus decisiones tienen una gran influencia en la vida económica del país, no solamente en esta visión amplia, sino en la vida cotidiana de las empresas, ¿no? Eso que le da trabajo al mayor porcentaje de trabajadores en el país, pues tiene una incidencia directa en las empresas, ¿no? De ahí la importancia del por qué un organismo como Coparmex tiene tanta propuesta en diversos temas, ¿no? Y en este terreno, igual, Francisco, le gané la pregunta porque está muy entretenido. Estoy leyendo las preguntas. De hacerla. Estoy leyendo las preguntas que nos están haciendo. Ahora hay como que otros instrumentos muy importantes que antes no se tenían, como es qué pasa en las redes, cómo se expresan en las redes. Sabemos muy bien que en las redes se dice de todo y hay de todo. Dicen una forma de ser igualitario,
y como todo el mundo se siente con el derecho y la posibilidad de poder decirle de cosas al presidente, Claro. y lo vienen haciendo, lo cual no significa que sea ni democrático ni correcto, simplemente se puede hacer. Sí, es correcto. Pero en este ánimo de conocer un poco estos dos cuerpos, ¿qué tan bien o qué tan mal, o ni siquiera lo tratan en las redes sociales a la Coparmex? No, creo que recientemente, como bien lo señalas, hoy tenemos instrumentos tecnológicos fabulosos, ¿no? Las redes sociales son, desde mi propio entender, desde mi formación como comunicólogo, sí son una expresión de la opinión ciudadana. Sí puede ser que se desborden en pasiones, sí hay otras herramientas como los famosos bots, ¿no? Que son, pues generan opiniones falsas de alguna manera, pero sí hay una percepción del sentimiento que puede estarse generando al nivel de una sociedad. Tal es así que, pues bueno, hay que revisar el ejercicio que está haciendo INEGI a través de Twitter para identificar el sentimiento del mexicano, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son? Les recomiendo muchísimo este ejercicio, lo encuentran en la página del INEGI, el sentimiento del mexicano a través de Twitter, porque un organismo de tal independencia, de tal magnitud para México, pues está revisando ya cuál es el sentimiento del ciudadano con respecto a diversos temas a través de esta herramienta. Entonces, hemos encontrado que pues la participación de Coparmex en diversos temas ha sido de gran aceptación por parte del ciudadano común. Particularmente recuerdo dos momentos en esta primera etapa. Uno en el ámbito local, ¿no? En la Ciudad de México, que me tocó coordinar también ese ejercicio, y otro ya en el ámbito federal. El primero fue aquí en el ámbito local, una propuesta del entonces presidente de Coparmex en la Ciudad de México, José Luis Beato, y próximo secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que dijo, se generó un hashtag diciendo di no a los chapulines, ¿no? O alguna cosa así. Bueno, pues generó tal expectativa, tal ánimo en las redes sociales, que desde las redes sociales se crearon canciones, ¿no? Se crearon memes, ¿no? Se crearon una serie de elementos en los cuales a la gente le vino muy bien que el sector empresarial estuviera pues poniendo un tema que a la gente realmente le molesta muchísimo, ¿no? Que es el chapulineo de los políticos. Si nuestro público pues no identifica esta ruta, pues no es otra cosa más que esta tradición política de nuestros servidores públicos en muchos sentidos, de estar en un cargo, brincar al otro y a otro y siempre vivir del presupuesto, ¿no? Ese fue un momento interesante. Sí, nada que ver con Pablo Gómez, no. Ya entendí. Y otros más. Y últimamente el gran trabajo que ha hecho Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, en el ámbito de la corrupción, ¿no? En el combate a la corrupción, señalando pues claramente cuáles son los temas que hay que atacar, una fiscalía anticorrupción independiente, una fiscalía general independiente. En su momento, todo este ejercicio de la ley 3 de 3, en las cuales los políticos pues tienen que declarar pues estos tres elementos, su declaración fiscal de intereses y las vinculantes, ¿no? Entonces, me parece que son elementos en los cuales ha colocado a Coparmex, no solamente en la dinámica de lo que se le llamaba el círculo rojo, ¿no? Lo que estudié en su momento en la carrera, ¿no? Este círculo rojo que decidía cosas, sino también avanzarlo hacia este círculo verde que está tomando decisiones ciudadanas, que vota, que es interesado por la política nacional y que ve en la Coparmex a un referente de posiciones en diversa índole que es importante tomar en cuenta. Me parece que recientemente las redes sociales han sido un gran factor para poder difundir el pensamiento y las propuestas de Coparmex. Estaba aquí leyendo, cuando hablas de propuestas, mira, mejor la voy a plantear mejor. Tú tenías otra pregunta. Sí. Yo lo sé, por eso es que tengo que terminar de completar la pregunta. Sí, bueno, yo creo que es un complemento y que cada vez tiene más fuerza porque cada vez hay más participación ciudadana. Así es. Y la gente antes no tenía forma de hacerlo
o no quería hacerlo o no encontraba que fuera necesario hacerlo. En este momento, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió? ¿Qué hace que sí la gente participa? Bueno, creo que en primero un hartazgo ciudadano, ¿no? Un hartazgo. Justo iba a decir eso, pero no lo quería decir de tal manera. Hay que aprovechar estos espacios libres, ¿no? Sin duda alguna, para poder hablar de estas cosas. Sí, creo que lo que ha cambiado es que tenemos una ciudadanía cada vez más formada, más interesada en la cosa pública, ¿no? Y más instruida también. Sí, no hay ninguna duda en que México ha avanzado lento, pero ha avanzado en cuanto a su nivel, el número de personas que hoy tienen una formación por lo menos media superior a superior. No hay forma de comparar a México hoy a 1970 o incluso 1940. Claro que hay mayores herramientas educativas. No, de ninguna manera estoy diciendo que hayamos logrado lo que realmente la expectativa ciudadana y lo que el país merece, pero claro que ha habido un avance. Y sin duda creo también que en ese sentido las redes sociales han ayudado, ¿no? Las redes sociales han ayudado a difundir noticias que antes no había forma de poderlas conocer, más que tuvieras una suscripción a alguna revista o algún periódico. Hoy la gente está cada vez más interesada en notas, sí, es un reto para los comunicadores, para los periodistas, difundir notas cada vez más pequeñas, con la mejor información posible, con el mejor contexto que se pueda generar, de tal manera que hoy pues podamos seguir teniendo una sociedad pues cada vez más informada, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado de manera importante. La sociedad exige más, la sociedad está dispuesta a castigar con el voto. Lo vimos apenas este 1 de julio, ¿no? Un voto de castigo durísimo, un voto de castigo muy claro a un conjunto de políticas públicas, a expectativas no alcanzadas, a promesas no concretadas, que me parece hacen una gran diferencia del realismo ciudadano que hoy podemos tener, a diferencia de otros momentos, ¿no? Y eso abre una ventana de oportunidad enorme, ¿no? Para el próximo gobierno, en el sentido de, pues, realmente de enfocarse a cumplir con las promesas, las propuestas que ha generado, de tal manera que, de lo contrario, pues tendrá un electorado muy pronto, es decir, a 3 años del inicio de su gobierno, que le estará reclamando por qué sí o por qué no se han generado las propuestas o las promesas que se dieron en el proceso electoral, ¿no? ¿Cuál es la propuesta más relevante que tiene hoy por hoy la Coparmex para con el próximo gobierno? Y nos quedamos ahí porque si no, se nos come el tiempo. Muy bien. Estamos platicando con Gabriel Aguirre Marín, socio fundador del Centro Catálisis, y esto resumiendo nada más una cantidad de actividades. Perdón, Francisco, pero la pausa obliga. Hacemos la pausa y regresamos. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Está usted en Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y seguimos platicando con Gabriel Aguirre Marín, socio fundador del Centro Catálisis. Y bueno, entre otras cosas ya nos platicaste todo este desarrollo en Coparmex, ya nos platicaste, no hemos hablado de esto, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, del Instituto Latinoamericano de Gerencia Organizacional, pero todo esto es el background que se requiere de alguna manera. En otra ocasión que me invites, con todo el gusto del mundo. Perfectamente. Tú formulaste una pregunta, Francisco. Muy importante. Mira, era básicamente ¿cuáles son las propuestas de Coparmex para con el gobierno, para con el nuevo gobierno? Sí, hay 3 en particular que son, nos parece, en Coparmex las propuestas centrales. La primera tiene que ver con una nueva cultura salarial. ¿Qué implica esto? Implica la posibilidad de poder elevar el salario mínimo a los niveles que nos sugiere el Coneval, es decir, empezar
por una ruta de alrededor de entre 90 y 100 pesos diarios y poder llegar hasta la ruta de los 180 que Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de la política pública del gobierno, pues digamos señala como relevante. Entonces, en primera instancia es esta ruta el que podamos encontrar los incentivos en conjunto con el Congreso, con el próximo gobierno, que nos permita aumentar los salarios. Es evidente que los salarios no están cumpliendo con la ruta de desarrollo y de prosperidad que la gente en México necesita. Y sabemos que eso no se logra por decreto, sino que se logra a través de procesos de competencia, de desarrollo, de competitividad, ¿no? De factores de competitividad que son también muy relevantes, pero sí podríamos empezar con el aumento del salario mínimo. No toda la gente gana el salario mínimo, estamos hablando de entre 7 y 10 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo que está en 70 y tantos pesos hoy. Entonces es muy, muy importante esta ruta. El otro tema tiene que ver con un Consejo Fiscal Independiente. Este Consejo Fiscal Independiente lo que busca es que sea un organismo autónomo con plenitud técnica, separado del gobierno, del Congreso, para poder tener una claridad sobre la alerta que puede significar que el gobierno esté gastando de más, que esté generando políticas públicas que puedan endeudarse, que no existan, y de tal manera que esto nos permita avanzar en una estabilidad no solamente macroeconómica, sino interna relevante. Hoy los medios de comunicación nos reportan que este gobierno, ¿no?, en particular, dejará una deuda 80% superior a la que recibió hace 6 años. Uh-huh. Estamos hablando de alrededor de 10 billones de pesos, ¿no? Un dato que es escandaloso y que con un consejo independiente, integrado por los mejores fiscalistas del país y gente técnica realmente extraordinaria, que hay muchísimos en México, pudiesen habernos dicho con claridad o prendido la alerta de, oigan, algo está pasando, que la deuda se está elevando en un nivel brutal, ¿no? Entonces, un Consejo Fiscal Independiente. Y la otra tiene que ver con una Fiscalía General realmente autónoma. Lo que hoy conocemos como la PGR se tiene que transformar en la Fiscalía General, pero nosotros creemos que esta Fiscalía General tiene que ser absolutamente independiente del Ejecutivo Federal, de tal manera que realmente responda a una demanda de seguridad, de ejecución de la justicia realmente importante. Y dentro de esta Fiscalía General pedimos que exista una Fiscalía Anticorrupción también realmente independiente, incluso separada y autónoma de la propia Fiscalía General, que sea un órgano de tal capacidad técnica y de tal capacidad, de dientes, de fuerza, que pueda, pues, de alguna manera procesar desde el primer mandatario hasta cualquier funcionario o empresario en este país que cometa actos de corrupción. Pues, Gabriel, quedan muchas cosas en el tintero. Tendrás que aceptarnos otra invitación. Yo feliz de estar con ustedes. La verdad se quedaron muchas cosas. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Queda pendiente, ya te hablaremos para que nos hagas favor de acompañarnos de nueva cuenta, y te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy. Un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias, Gabriel. JJ, ha sido un placer, un honor. Igualmente, Francisco. Tenemos que repetirlo el próximo jueves. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, muchas gracias. Y recuerde que tenemos una cita el martes a las 5 de la tarde, donde podrá ver a través de video en Presumiendo México este programa, pero en video. Y con ustedes tenemos una cita. Muchas gracias a Maruca, muchas gracias a Virginia, muchas gracias a Alberto, que estuvieron con nosotros en los controles y en los teléfonos y en la televisión, a Eric Estrada, y a Marión, que aquí no la vieron, pero sí la escucharon. Y recuerde que tenemos una cita el próximo domingo, como todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde en Mirando con Miró. Hasta entonces. Esto fue Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Lo esperamos en la próxima emisión. Presumiendo México Televisión presentó